Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A todos, bendiciones. Aquí estamos continuando con este análisis de esta persona que eh, empezó a publicó un video asegurando que el apóstol Pablo tenía una enfermedad, ¿sí? Que él no era apóstol y que estaba en contra de la Torá. Sí, básicamente así es el título del video este, ¿no? Pablo apóstol, falso apóstol, dice Pablo falso apóstol y anti-Torá, algo así lo menciona. Pero el énfasis que hace en este video es como si le estuviese haciendo una pericia psicológica al apóstol Pablo. Tengo entendido que este señor no es médico, pero bueno, asegura que Pablo estaba enfermo, ¿sí? Vamos a escuchar la argumentación que hace este hombre sobre lo que está diciendo. Ya este es el segundo video, ¿sí? Este es el segundo video, ya hicimos un video para introducción a esto. Vimos que lee muy mal los episodios, para él se contradice Lucas, el narrador, en la misma narración narra un episodio 3 veces y Lucas se contradice según él. Entonces no solamente es anti-Pablo, sino también anti-Lucas y anti-Mashiach, obviamente. Anti-Mashiach, obviamente, porque no reconoce que las escrituras se cumplen en Mashiach, ¿sí? Yeshua HaMashiach, conocido como Jesucristo en el cristianismo. A ver, comencemos este análisis, sigamos, continuemos. En donde en las escrituras hebreas dice que Jesús iba a morir por los pecados de la humanidad. Bueno, estas afirmaciones contradicen directamente las palabras del mismo Mashiach, ¿sí? El mismo Mesías que dijo que era necesario que él muera, que venga a padecer por los pecados, ¿sí? A librar a la humanidad. Mashiach mismo lo dijo, ¿sí? Es más, en el episodio que voy a contar ahora, previamente a lo que sucede ahí, también lo estaba confirmando, lo estaba afirmando. Pero bueno, a ver, escuchemos. En ninguna parte. Entonces, ahí citan a Isaías 53. Pero ya hemos visto que Isaías 53 se refiere a Israel. No sé qué análisis habrá hecho este hombre de eso, porque Isaías 53 no se refiere a Israel, ¿sí? Cuando habla del siervo sufriente. Isaías 53 no. Otros capítulos de Isaías sí habla de Jacob como el siervo, pero obviamente no está hablando de toda la nación, por cuanto estaban llenos de perversos esos. Siempre el profeta habló de su remanente, el que no dobló sus rodillas ante Baal, ¿sí? Nosotros vemos que las características del siervo sufriente sí la podemos ver en el remanente, pero no en Israel. Aunque aquí se menciona de que alguien iba a morir en rescate del pueblo. Así que estaría interesante hacer el análisis de Isaías 53 que hace este hombre para ver cuánto de escritura tiene. Y para darles una pequeña prueba, vamos a ir a Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Y ahí es donde hay que leer el capítulo 16 completo, ¿sí? Completo, no esos dos versículos solamente. Y estamos aquí donde Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario eso. El mismo Mashiach los dijo. Sí, el mismo Mesías lo dijo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Tan raro. ¿Por qué Pedro no le dijo a Jesús: claro, maestro, si es que usted es el siervo sufriente de Isaías 53, usted tiene que morir? Claro.
Una de las cosas que nosotros tenemos que ver cuando se analizan los textos bíblicos es analizar lo que está escrito, analizar lo que dice, no lo que no dice, ¿sí? Cuando uno empieza a analizar lo que no dice la Escritura, puede llegar a caer en filosofía, conjeturas, hipótesis, ¿sí? Pero ¿por qué uno no analiza lo que dijo? ¿O por qué dijo tal cosa? ¿Por qué dijo tal cosa? Es que la Escritura consiste en estudiar lo que está escrito, no lo que no está escrito, ¿sí? Buen análisis sería si él diría, ¿por qué dijo Pedro eso que dijo? ¿Por qué afirmó eso? Ahí estaría bueno hacer un análisis, pero decir, ¿por qué no dijo entonces? Bueno, con esa forma de pensar, lo único que yo le puedo decir es que el apóstol Pedro no sabía todo, no se conocía todas las escrituras. Pedro era un discípulo, no era un maestro. En ese momento Pedro estaba aprendiendo, ¿sí? Quizás no tendría las herramientas para afirmar lo que afirmaban. Es más, les digo, muchas veces los apóstoles se asombraban de las enseñanzas de Mashiach, se asombraban de los milagros, se asombraban de algunas cosas, ¿sí? Y ellos necesitaban la guía del maestro, que el maestro les revele muchas cosas, ¿sí? Y las mismas escrituras también era necesario que se les revele, ¿sí? Porque los judíos leen el Tanaj y leen una cosa, pero en los escritos proféticos, los profetas dicen que ellos hablan en alegorías, ¿sí? Y los judíos, ¿qué entienden? Forma literal. Entonces ahí hay un problema muy grande. Bueno, este hombre no solamente niega a Mashiach, sino que también no tiene muy buena lectura de los textos, porque estuvo confundiendo los episodios de la conversión de Pablo, los estuvo confundiendo y diciendo cosas que no dicen los textos. Pero a ver, sigamos escuchando un poco más. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué Jesús no admitió que él era el siervo sufriente de Isaías 53? Porque Jesús reconoció que ese capítulo no atañe a ningún Mesías. Jesús reconoció que ese capítulo no atañe a ningún Mesías. ¿Dónde reconoció que ese capítulo no atañe a ningún Mesías? Les digo, hermanos, las escrituras, eso de capítulos, versículos, eso es nuevo. Cuando alguien cita las escrituras tiene que citar el contexto o el profeta, qué es lo que se está diciendo. Así es como citan. No te citan como dice el Salmo 82. No dicen así, nunca se refieren de esa forma las escrituras, ¿sí? Pero el decir que Mashiach confirmó que ese versículo no tiene nada que ver con el Mesías, ¿cómo lo llamaríamos a eso? ¿Cómo lo llamaríamos? No le amaneció, está envanecido, nada sabe, delira, ¿sí? Según palabras de las escrituras. Este hombre desconoce los textos, y los textos que conoce los conoce mal, ¿sí? Y los lee mal también. Mire, uno se puede equivocar en la lectura, todos somos falibles, pero si uno va a hacer un estudio y va a desarrollar algo, léelo varias veces, trata de leerlo bien. Bueno, evidentemente este no es el caso, este hombre se equivoca mucho y termina diciendo barbaridades, ¿sí? A ver, sigamos escuchando un poco más. Y Pedro tampoco conocía el tema. Entonces, si Jesús hubiera sido el siervo sufriente de Isaías 53, Jesús hubiera dicho, hey, me toca porque yo estoy ahí, yo soy el personaje de Isaías 53. Pero él no dijo nada. Bueno, de hecho el Mesías repitió muchas veces, varias veces, de que las escrituras daban testimonio de él y de que era necesario que se cumpla en él todo lo que estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas. Esas son palabras propias de Mashiach, ¿sí? Así que lo que este hombre está
demandando de que a ver qué es lo que dijo o no dijo, sí que lo dijo. Pero sigamos escuchando un poco más, a ver. Bueno, entonces, también hay un error aquí en el capítulo, en el 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, porque ahí dice lo siguiente: y que apareció a Pedro y resucitó al tercer día, y que apareció a Pedro y después a los 12. Eso no es correcto. No podían ser 12 apóstoles si ya Judas estaba muerto y Matías no ha sido nombrado. Entonces ahí hay un error. Bueno, con respecto a esto, ya lo habíamos hablado en el video pasado, pero voy a decir dos cosas. Una es que los judíos manejan un lenguaje en cuanto a los números bastante interesante, porque de hecho la Septuaginta es una palabra griega para referirse a algo hebreo, ¿sí?, que refiere a los 70, la traducción de los 70, Septuaginta, y no eran 70, eran 72, ¿sí? Una pequeña irregularidad. Entonces, que hable de los 12 y no eran 12, vaya y pase, se puede tomar como a que se está refiriendo al grupo, ¿sí?, al conjunto, o de lo contrario, para afirmar que no se le apareció a Matías, él tendría que probar que no se le apareció a Matías, ¿sí? Entonces, yo creo que acá nos estamos deteniendo en detalles que no vienen al caso, ¿sí? De hecho, en Hechos 2, a ver, no, está bien. Entonces, sigamos escuchando para ver qué más dice, a ver. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5. Porque ahí debería decir a los 11. Porque si resucitó y se le apareció a los discípulos, a los apóstoles, serían 11, no podrían ser 12, porque ya Judas no estaba. Y Matías no había sido nombrado. Muy bien. Claro, no había sido nombrado, pero ¿cómo comprobás que no se le presentó a él también? Pregunto. Bueno, sigamos escuchando. Entonces, vemos acá que Pablo habla de una supuesta experiencia con una voz que se le apareció. Una supuesta experiencia con una voz que se le apareció. A ver. Porque él no vio ninguna imagen. En el camino a Damasco, Pablo no vio ninguna imagen. Él escuchó una voz. Pero, entonces, ¿cómo dice que vio? Si él no ha visto, no vio a Jesús. Bueno, las voces normalmente no se ven. Las voces normalmente se oyen, ¿sí? ¿Qué es lo que uno puede llegar a ver? Y uno puede llegar a ver una imagen, o puede llegar a ver una luz, o puede llegar a ver algo que impacte el órgano visual, ¿sí? Pero las voces no se ven, las voces se oyen. A ver. Porque lo que escuchó fue una voz. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Bueno, aquí muestra que no vio a nadie. En esta descripción del presunto evento se afirma que Pablo escuchó la voz de Jesús que lo llamaba. No hay una afirmación de que Jesús se le apareció en la carne. No la hay. A ver qué es lo que está por decir. En medio de un ataque, Pablo alucinó, creyendo que de una luz cegadora escuchó una voz que se identificó como la de Jesús. Pablo tenía una enfermedad, él sufría supuestamente de epilepsia. Ok. Pablo tenía una enfermedad, sufría supuestamente de epilepsia. Ahora, ¿cuáles son los elementos que él tiene para decir eso? Miren, yo puedo decir, soy médico y haciendo un peritaje psicológico a través de lo que está escrito,
saco la conclusión de tal cosa y esto lo tienen que avalar otros con la misma profesión, el mismo oficio, para ver si se llegan a la misma conclusión o no. Este hombre no es nada, es gana de hablar pavadas nomás, ¿sí? Entonces, y él obviamente tenía un problema psicológico también, que más adelante podremos mirar. Ahora, en Hechos 9:7 se dice que los hombres que estaban con Pablo oyen la voz, pero no ven a nadie. Y los hombres que iban con él quedaron mudos, oyendo una voz, pero sin ver a nadie. Ahora, en Hechos 22:9 se afirma que vuelve el relato otra vez a repetir esto, pero aquí es diferente. Dice que los que acompañan a Pablo vieron la luz, pero no oyeron la voz. Y en Hechos 26, que también repite el mismo evento, se cita a Pablo diciendo que todos los presentes vieron la luz, pero menciona que solo él escuchó una voz. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en el video anterior? Leímos los textos y vimos que lo que este hombre está citando como que los que estaban con Pablo no oyeron la voz, en realidad dice que no entendieron la voz, ¿sí? En el Hechos 22. Lo que me llama la atención es lo mal que lee los textos este hombre. Ya no sé si es por el ánimo de querer atacar o hablar en contra, pero ni siquiera lee como está escrito, sino que está agregando, añadiendo, inventando cosas que no dicen los textos, ¿sí? Y eso lo hace ser un falso maestro a este hombre, ¿sí? Es un falso maestro, no se sujeta a lo que está escrito. Él habla lo que a él le parece, no lo que está escrito. Es doctrina de hombre, ¿sí? Todas estas tres versiones que están en el libro de los Hechos son diferentes. Y todas las tres versiones hablan del mismo evento. Las tres versiones las escribió el mismo autor, Lucas, ¿sí? O sea, primero estaba hablando de Pablo que está enfermo, ahora Lucas que se contradice. ¿Sí? ¿Ven para qué lado apunta este señor? ¿Cómo puede ser? Si quien escribió esto fue Lucas, es el mismo autor de los Hechos. ¿Cómo puede él relatar un evento tres veces, cada vez en forma diferente? Y la respuesta, porque él hace la pregunta pero no da respuesta. Pero esos son los errores para comenzar. ¿Errores de qué? ¿De Lucas? Bueno. Y Pablo, en 1 Corintios 15:8, él dice que Jesús se le apareció a los discípulos y dice, y por último se me apareció a mí. Y en 1 Corintios 9:1, Pablo dice, y pregunta esto, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Pues pensamos que no lo ha visto porque Jesús no se le ha revelado en forma material. Que no lo ha visto, ok, no lo ha visto. Pensamos que no lo ha visto porque no se le reveló en forma material. Estaría interesante comparar la visión de Pablo con la visión de Pedro, Santiago y Juan en el monte de la Transfiguración. A ver, sigamos escuchando. En forma física. Entonces, y si hay un evento que ocurrió en el templo, donde Pablo tiene una experiencia del desdoblamiento. Uy. Experiencia en el templo de desdoblamiento. Ok, a ver. Él dice que vio. ¿Pero qué fue lo que vio? Una visión. Y si las visiones se ven, o sea. Entonces, en resumidas cuentas, muestran los pasajes que Jesús no se le apareció nunca a Pablo en una forma física. Lo que él escuchó fue una voz. Y lo que él vio en el templo era una visión. Y pueden ser ambos experiencias producto de un ataque epiléptico, de un problema psíquico, que él tenía un problema psíquico muy grande.
Si analizamos de la misma forma que él está analizando a Pablo, nosotros analizamos a los profetas del Tanaj, estaban todos enfermos. Si analizamos de la misma forma a Moisés, estaba pero chapita, chapita, decimos acá en Argentina. Chifladito. O sea, si uno ya ve cosas ahí media raras, es porque está enfermo, ¿eh? ¿Sí? Que no se te aparezca ninguna visión, nada, porque te pone la camisa de fuerza, chaleco de fuerza. Ay, ay, ay. Está interesante esto. Bueno, aparentemente Pablo, al reclamar la misma experiencia, Pablo aquí está reclamando unirse a los apóstoles, porque Pablo siempre quería ser parte del grupo de los apóstoles seguidores de Jesús. Bueno. Ay, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esto? Pablo quería ser parte del grupo. Pablo quería ser parte del grupo, ¿sabelo? Ay, bueno. Sabemos que estos son, obviamente, ideas de este hombre, ¿sí? Porque no está poniendo ningún texto, no está mostrando nada. A ver. Pero él nunca lo fue. Nunca. Entonces, por eso él quiere unirse a la experiencia de los apóstoles. Y él dice, él alega que lo mismo que los discípulos experimentaron, él también lo experimentó, así él haya sido la última persona. Entonces, es obvio que Pablo está queriendo de alguna forma hacerse parte de algo que él no es parte. No es parte. Bien. Ahora, el autor de Hechos registra que Pablo afirmó haber visto a Jesús en alguna forma real. En Hechos, como voy a repetirlo del templo, en Hechos 22, 17 y 18 se dice que Pablo vio a Jesús mientras estaba en un trance. La palabra trance es una combinación de un éxtasis de pie y afuera. Sugiere la idea de sobresalir de uno mismo, es decir, la naturaleza de un trance. En esta descripción Pablo usa un verbo que tiene que ver, que significa vio. Pablo usó la palabra vio, pareció a. Sin embargo, cuando describió su visión mientras estaba en trance en el templo, usó la palabra vio. A ver, Hechos 22, 17 y 18. Vamos a ver qué es lo que dice ahí. Bueno, y el texto de Hechos 22, 17 y 18 dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirás tu testimonio acerca de mí. Acá está hablando de una visión, A ver, ese es el tema. Yo creo que acá está el problema, porque este dice, si es visión no vale. A ver. A Jesús mientras estaba en un trance. La palabra trance es una combinación de un éxtasis de pie y afuera. Sugiere la idea de sobresalir de uno mismo, es decir, la naturaleza de un trance. Ok. A ver, porque también habría que estudiar en qué momento, qué le pasaba a Pedro cuando estaba orando, que se le aparece también la visión. Pero bueno, a ver, sigamos escuchando. En esta descripción Pablo usa un verbo que tiene que ver, que significa vio. Pablo usó la palabra vio, pareció a. Sin embargo, cuando describió su visión mientras estaba en trance en el templo, usó la palabra vio. Entonces, por eso es que él dice, no he visto a Jesús nuestro Señor. Eso lo dice en 1 Corintios 9:1. Así que Pablo pregunta retóricamente en 1 Corintios 9:1. Eso. Pablo no podría estar refiriéndose a la observación de un personaje material, porque no vio a nadie. En el camino a Damasco... ¿Ven lo que les digo? De la misma forma, los profetas, ¿qué vieron? Cuando vieron, ¿qué vieron? ¿Sí? Si vamos al caso, físicamente no vieron a nadie, ¿sí? Entonces, las visiones no sirven según este hombre. Sí, las visiones son productos de enfermedades mentales, según este hombre.
y durante el trance en el templo afirma haber visto una visión intangible, no un ser físico. Así, en todos los casos, los supuestos encuentros de Pablo con Jesús resucitado nunca son de una forma física, ni material, ni tangible. Bueno, según Pablo, tanto su experiencia como la de los discípulos respectivamente no fueron con una forma corporal material. Habría que esperar a que se escribieran los evangelios para conocer las elaboradas y mitológicas apariciones narrativas con sus supuestas apariciones de Jesús en forma de cuerpo real a los discípulos. Porque Pablo, mire, Pablo está hablando en el año 50 y él no dice que Jesús se le apareció a los discípulos en forma física. No, él no está diciendo eso. Todavía no habían sido escritos los evangelios en este momento. Ahora, cuando el creyente cristiano o católico escucha la palabra apóstol, de seguro que el primer personaje que le viene a la mente es Pablo, de Tarso. Y es que Pablo siempre ha sido considerado el más grande de todos los apóstoles. De hecho, él es el apóstol por excelencia. Pero ¿se merecía a Pablo ese título? ¿Qué es en realidad un apóstol? Vamos a mirar. Primero miremos qué es un discípulo. Un discípulo es una persona que aprende una doctrina o ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. ¿Y qué es un apóstol? Bueno, los apóstoles son los hombres escogidos por Jesús para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Bueno, esta óptica, lo que yo estoy viendo es que está negando rotundamente la deidad de Mashiach, ¿sí? ¿Sí? Entonces, desde esta óptica, él está viendo, si no estuvo con el maestro, entonces no puede ser apóstol porque tuvo que haber sido primero discípulo del maestro y después lo tuvo que haber enviado. Entonces, esa es una óptica humana, ¿sí? De doctrina humana, por cuanto no reconocen a Mashiach como divino. Entonces, cuando en Hechos de los Apóstoles, Hechos 13, el Ruach, el Espíritu de Santidad, habla, ¿sí? Cuando estaban ministrando a Yahweh, a Dios, el Espíritu de Santidad dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. A dos personas, ¿sí? Dos personas, a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Para este hombre, ellos no son apóstoles, porque si no apareció Jesucristo en carne y los envía, entonces no vale el apostolado, ¿sí? Por eso quiere hacer esas definiciones de apóstol. Este hombre está queriendo definir si apóstol es si te mandó Jesús. Si no te mandó Jesús, no sos apóstol, ¿sí? Escrituralmente no tiene sustento eso. Porque en las escrituras nosotros vemos apóstoles antes de Mashiach y después de Mashiach también vemos apóstoles, ¿sí? Bueno, ya llegamos a la media hora, vamos a cortar aquí. Vamos a continuar en el próximo video. No sé si quieren dejar algún comentario que sea para edificación. Por mi parte, hasta aquí nomás. Gracia y paz. Nos vemos. Shalom.